El brillo del cristiano se está perdiendo. Debemos, hermano, de empezar a brillar. Pedro también nos describe de esta manera. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Está viendo de dónde nos trae el Señor? De donde no valíamos nada, donde el joven no valía nada, donde era tiniebla, dice la palabra, hacer una luz resplandeciente. No sé cuántas luces habrán acá, hermanos, porque a veces, como le digo, a veces en las comunidades hay postes, en los postes hay lámparas ahí, y ahí están de puro gusto, no alumbran. A veces en las iglesias también hay lámparas, pero ya la batería, ya dieron las 12. No sé cuántas luces, amén. Pero el Señor, hermano, nos hace un llamado a que seamos luz admirable. Hay muchas personas en el día de hoy, hermanos, que llevan una carga inmensa. En el mundo, hermano, allá hay tristeza, hay dolor. Allá, hermanos, hay de todo. Pero como cristianos, hermanos, tenemos prueba y estamos contentos. Usted está enfermo y estamos contentos. ¿Sabe? Dice la palabra que cuando, hermanos, empezamos a depositar nuestras cargas, cuando empezamos a depositar, hermanos, nuestras cargas en el Señor, empezamos a brillar. Porque a veces el joven, hermano, aún sigue con las cargas del mundo. Pero cuando el Señor, hermano, nos hace un llamado y nos dice: venid, todo lo que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Por eso, hermanos, el cristiano debe de andar contento y gozoso. En la iglesia nuestra donde me congrego yo hay un joven, hay un hermano, y lo he dicho en varias ocasiones, hermano, y no es porque esté acá y no es por nada, no vaya a decir usted lo está halagando, no, hermano, es que mire, el cristiano se debe de notar cuando en verdad tiene gozo. Y a este joven nunca lo he visto enojado. Y no sé usted si ya lo vio, y por ahí está el hermano William. No sé si usted ya lo ha visto enojado o peleando, pero es un joven, hermano, que siempre anda contento. Es un joven, hermano, que él siempre anda gozoso. ¿Qué pasa? Que si se acerca un amigo, ese amigo va a quedar encantado de hablar con ese joven. Pero cuando somos amargados, somos aburridos, somos enojados y queremos hablarle a un joven, los va a tener miedo. Por eso debemos ser luz, contentos, hermanos, alegres. Usted tiene pruebas, alégrese. Tiene dificultad, alégrese. ¿Por qué? Porque somos luz, hermanos, porque el Señor nos ha llamado a brillar. Dios merece honra, Dios, hermano, merece gloria, y a la verdad no sé qué tan grande es su Dios. A lo mejor, hermano, no sé qué tan grande es su adoración hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza refleja la grandeza de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, alabamos a Dios, cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos dando a entender que Dios ha sido grande en nuestra vida. Pero el cristiano, hermano, que se queja tanto, el joven que siempre anda amargado, refleja, hermano, que todavía Dios no está con él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos hace descansar. La palabra dice que Él nos ayuda, que Él nos fortalece. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, damos a demostrar que Dios es grande en nuestra vida. Cuando no tenemos fuerzas, alabamos a Dios. Cuando a veces estamos desanimados, alabamos a Dios. Cuando a veces, hermanos, hay tristezas, alabamos a Dios. Cuando hay problemas, alabamos a Dios. ¿Sabe por qué?
Porque Dios merece toda honra. Dios, hermanos, merece toda gloria. Y sabe, hermanos, Dios merece que sea exaltado en todo momento. Porque el gozo, dice, del Señor es mi fortaleza. Cuando nosotros somos jóvenes, cristianos gozosos, damos a entender que estamos siendo fortalecidos por nuestro Dios, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios, hermano, dice levántate, pues es, hermanos, porque cuando usted lee la Biblia, los que leemos Biblia, ¿verdad? Y usted encuentra cuando Jesús se acerca a los necesitados y Jesús les dice, levántate. ¿Por qué cree usted que les dice levántate? Porque en la Biblia siempre que Jesús llama levántate es porque ahí se encuentra una persona con problemas, porque ahí se encuentra una persona con dificultades, porque se encuentra una persona con enfermedades. Entonces cuando el Señor, hermano, nos dice levántate, es porque puede ser que en medio de nosotros hay jóvenes, hay ancianos, que tal vez estamos pasando por momentos tan tristes o por grandes problemas, o tal vez está enfermo. Pero cuando dice, hermano, levántate, cuando la palabra dice levántate y resplandece, es porque la luz de Dios ha llegado a nosotros. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios, hermano, ha visto nuestro corazón. Él ha visto, hermano, cuando nosotros oramos. Él sabe lo que cruza por nuestra mente, nuestras frustraciones, nuestras caídas, por nuestras luchas. De todo esto Dios lo sabe. Por eso, hermano, Dios dice que nosotros siempre debemos de pedirle a Dios. Siempre, jóvenes, debemos de confiar en Dios. Siempre, hermanos, debemos de creerle a Dios. Siempre, hermanos, debemos de honrar a Dios. Debemos, hermanos, de darle gloria, debemos de darle honra, porque la palabra dice que solo Él merece honra y gloria. Amén. Dios, hermano, merece honra y gloria. Otra de las características que debemos de tener, hermanos, es ser ejemplos positivos. Ser, hermanos, ejemplos positivos. Cuando, hermanos, cuando somos luz, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido llamados de la oscuridad de las tinieblas a ser luz, dice que debemos, hermanos, de ser ejemplos positivos para los demás. Algo bien dicho por el amigo, por el mundo. Y usted no me va a dejar mentir. Cuando usted evangeliza, cuando usted le dice a su amigo, vamos al culto, cuando usted le empieza a invitar a que lo acompañe a un culto, a un evento, ¿sabe qué le contesta? Es que allí se congrega fulano de tal, y para ser como él, estoy mejor como estoy. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy el mundo casi no se fija en lo que hablamos. Hoy se fija en lo que nosotros hacemos. ¿Se ha fijado? Mire, se hacen campañas, eventos. Casi el amigo casi no está ahí, pero siempre van a haber amigos. Pero cuando la palabra se predica y cuando se le hace el llamado, casi nadie pasa. Pero haga sus actuaciones y me cuenta qué van a decir de usted. Se fijan hasta cómo camina usted. Se fijan cómo hablan, cómo usted se dirige a otra persona, cómo es su comportamiento. Debemos, hermanos, de ser ejemplos positivos. Muchas personas, hermanos, ven nuestras vidas, ven nuestros ejemplos, y hay muchas que por nuestros ejemplos, hermanos, han influido positivamente.
para que ellos también puedan aceptar al Señor. Hay muchos hermanos que así como hablan negativamente, también, hermanos, hay muchos jóvenes o cristianos que también hablan positivamente. Porque hay amigos, hermanos, donde se fijan en usted. Y ese amigo lo admira a usted. Y ese amigo dice, si un día yo soy cristiano, yo quisiera ser como fulano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hemos sido una influencia positiva en el mundo. Hemos, hermanos, tenido buenos ejemplos para ellos. Y quiero, hermanos, ponerle un ejemplo de alguien, hermano, que fue una gran influencia. Que fue, hermano, una gran influencia en su momento. Y por eso, hermanos, ha dejado un legado, ha dejado, hermanos, que desde hace mucho tiempo atrás, cuando él existió, hasta el día de ahora todavía seguimos hablando de él. Y una vez en una predicación dije allá en la bendición, y les decía a los jóvenes, ¿qué quieren que sus hijos y sus nietos recuerden de ustedes? Como un hombre cobarde que nunca se sometió a las cosas de Dios, como aquel que fue miedoso, que no quiso obedecer a Dios, o como aquel que se va a sentir orgulloso cuando la colonia hable y diga, ¿te acuerdas de don Julano, del hermano Julano? Fue un gran siervo para el Señor. ¿Sabe por qué eso depende de nosotros? Depende, hermanos, de cuál sea nuestros ejemplos. Y quiero, hermanos, ponerle de ejemplo a Abraham. Abraham, hermano, fue un hombre de gran influencia en el mundo cristiano, pues es considerado amigo de Dios y el padre de la fe. Que en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, siempre confía en Dios. Y una hermanos, de los ejemplos positivos que el cristiano joven o anciano debemos de tener es la obediencia a Dios. El joven que no obedece a Dios, no obedece a nadie, nada. No podemos decir que obedecemos a nuestros padres cuando no obedecemos a Dios. Hermanos, no podemos decir que obedecemos a Dios si desobedecemos a nuestros padres. Dice la palabra, hermanos, que Abraham, Dios le ordenó que dejase su tierra y Abraham obedeció. Ahora no, el ser humano ahora no, ahora cuida la tierra que tiene y ya no se quiere despegar de ahí. Y se le dice, vamos a la iglesia. No, porque la puerta no me agarra llave y me pueden venir a robar los ladrones lo que tengo. Abraham no. Hermanos, Abraham dice que escuchó. Dios le ordenó dejar la tierra y dice la palabra de Dios que Abraham obedeció, según Génesis capítulo 12, versículo 4 en adelante. Hermanos, Dios dice que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. No se vaya a confundir y vaya a decir, entonces ya no voy a ayunar. Bueno, para los que ayunan. Entonces ya no voy a ir a orar para los que oran. ¿Sabe? Porque los sacrificios, hermanos, lo que hace que nosotros hagamos dócil esta carne. O déjeme decirle, ¿cuántos ayunan y oran? Son pocos, ¿verdad? Solo los pastores saben de esto. El pastor y unos dos más ahí, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque, hermanos, el sacrificio nos sirve a nosotros mismos. Pero en medio de eso, hermanos, debemos de obedecer a Dios. Porque de nada sirviese, hermano, que nos sacrificáramos tanto si no, hermanos, obedecemos a Dios.
¿Qué es, hermano, lo que Samuel está diciendo en esta cita bíblica? Samuel pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Todo está en obedecer a Dios. Si usted es obediente a Dios, usted respeta a su familia, usted respeta a sus padres. Si usted es obediente a Dios, pues dice, voy a ir a ayunar porque tengo que doblegar este cuerpo, porque ya me está doblegando él a mí. Cuando empezamos a dar los ejemplos malos, hermanos, dar ejemplos buenos es que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios, hermano, ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham obedeció. Y yo digo, ni siquiera se le vaya a ocurrir a Dios decir que sacrifique uno de mis hijos. Es duro, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque uno ama a la familia. Pero en medio de todito eso, debemos de amar a Dios. Debemos, hermanos, de obedecer a Dios. Dios no permitió que Abraham matase a su hijo por la obediencia de Abraham. Y usted conoce la historia, no se la voy a contar porque vamos a llegar bien tarde. Usted conoce la historia de Abraham, hermanos, donde la palabra de Dios dice que Dios solo ordenó y Abraham obedeció. Entonces, hermanos, como cristianos debemos de obedecer a Dios. Como jóvenes debemos, hermanos, de obedecer a Dios. Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere que nos apartemos, jóvenes, hermanos, que nos apartemos de todo aquello que no le agrada a Él. Hay cosas que todavía están viviendo, hermanos, en el ser de un cristiano, que a Dios no le agrada. Y entre ellos, hermanos, hay pleitos, hay celos, hay envidias, hay chismes, hay críticas, ¿verdad? La crítica es lo más esencial a veces, pero Dios dice que debemos de apartarnos de todo eso. Debemos, hermanos, de agradar a Dios, debemos, hermanos, de obedecer a Dios. Y lo segundo de Abraham, una persona espiritual. Según Génesis 12, 7 al 8. Abraham dice la palabra que oía la voz de Dios porque era espiritual. Como jóvenes y hermanos, nosotros como cristianos debemos de oír la voz de Dios. Debemos de escuchar lo que Dios quiere en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, estamos, hermanos, atentos a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Lo contrario que a veces hacen muchos, que a veces se la agarran con el predicador, hermanos, y empiezan a tirarle a un lado el mensaje. ¿Sabe, hermanos? Cuando el predicador le habla por medio de la palabra de Dios, usted acéptela. Debemos, hermanos, de oír a nuestro Dios. Ser espiritual, hermano, es amar a Dios por encima de todo. Ser espiritual, jóvenes, es amar a Dios por encima de cualquier amigo, por encima de, hermano, de cualquier cosa perecedera en esta tierra. Porque la palabra dice, hermanos, que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, que lo que existe en esta tierra un día va a perecer, un día ya no va a existir, pero usted sí va a existir. Y por eso, hermanos, debemos de darle honra a Dios. Por eso, hermanos, debemos de darle gloria a Dios. Ser espiritual es apartar tiempos para estar a solas con Dios. Ser espiritual, hermano, es apartar tiempo y cuidarnos para Dios. Usted aparta tiempo y empieza a orar. Tiene un lugar en su hogar donde usted allí ora siempre. Usted aparta tiempo para congregarse. Aparta tiempo para reunirse con los hermanos, para convivir con los hermanos. Entonces, ser espiritual, hermano, es apartar tiempo para Dios. Y es la enseñanza que la palabra nos da, hermanos, por medio de este hombre Abraham,
que era un hombre espiritual. Ser espiritual, hermano, es depender de Dios. Tomar en cuenta en las decisiones, sean pequeñas o grandes, tomar en cuenta a Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Poner en primer lugar a Dios y decirle, si Dios permite va a ser así, y si Dios no permite no va a ser así. Pero siempre saber respetar las decisiones de Dios en nuestra vida, porque todo lo que sucede en nuestra vida es conforme a la voluntad de Dios. A veces como jóvenes deseamos algo, otras cosas, pero si aún no llegan es porque Dios así quiere. Sabe, hermanos, que no lo necesitamos. Dice la palabra que Él nos da todo, pero lo que nosotros necesitamos. Si nos diera todo Dios, hermanos, nos alejamos de Dios. Por eso, hermanos, ser espiritual dice saber que dependemos de Dios y tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Una persona espiritual, hermanos, ora, lee la Biblia, asiste, hermano, a los cultos. Hermanos, cuando en verdad somos espirituales, dice la palabra que nos preocupamos, hasta nos duele perdernos un culto. Apartamos tiempo para leer la Biblia. Ahora está bien fácil. Como a los jóvenes les gusta bastante el teléfono, hay aplicaciones de la Biblia en el teléfono. Como nos gusta bastante el teléfono, descarguemos la Biblia acá. Tal vez así, ¿verdad?, aprendemos de la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando somos espirituales oramos, leemos la Biblia, asistimos, hermanos, a cada culto. Una persona espiritual ora por su familia. Jóvenes, oren por sus hermanos. Tenemos hermanos que todavía no son cristianos. Yo de 6 tengo 2 que todavía no, 3 que todavía no. Pero ahí estamos orando por ellos. Un día alguien oró por mí. Alguien oró y yo sé que ayunó por mí. Y ahora yo estoy aquí. Ahora yo oro y yo ayuno por otros. Y es así, hermanos, como nosotros vamos presentándonos como una luz, que vamos, hermanos, alumbrando, que vamos ayudando. Debemos orar. Una persona espiritual nunca fracasará. Cuando somos cristianos, el fracaso no existe para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que Dios, hermanos, Dios cada día nos sustenta. La Biblia dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Dios nunca se apartará de nosotros. La Biblia dice, hermano, que Él estará con nosotros en las buenas, Él estará con nosotros en las malas, que aunque el amigo, la familia los deje, pero que Dios nunca se apartará de nosotros. A veces nosotros nos retiramos de Él, ¿verdad? Pero dice la palabra, hermanos, que Él nunca se aparta de nosotros. Y uno de los ejemplos bien claro es, hermanos, que a veces somos tal vez insuficientes para poder, hermanos, llevar algo. Pero Dios, hermanos, termina de hacer todo en nuestra vida. Como el ejemplo de David con Goliat. Usted también conoce la historia, donde todos, hermanos, daban como un fracaso. Pero Dios le dio la victoria a aquel hombre tan pequeño en medio de aquel gran hombre gigante. Yo lo dice la Biblia, alto. Pero Dios, hermanos, se manifestó en David. ¿Por qué cree usted? Porque era obediente a Dios. Porque tomaba en cuenta a Dios. Jóvenes, si usted quiere ser victorioso en su vida, tome en cuenta a Dios. Cuídese para Dios, obedezca a Dios. Otro, Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones, todo lo daban por muerto, todo lo daban ya desgarrado, pero Dios, hermano, lo cuidó. ¿Por qué cree usted? Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta por qué. Porque Daniel obedeció a Dios, porque Daniel se cuidó para Dios. Y así podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de grandes hombres, hermanos, que obedecieron a Dios, de grandes hombres que se cuidaron para Dios, de grandes hombres que siempre, hermanos, hicieron la voluntad de Dios.
y fueron hombres victoriosos, y hasta el día de hoy todavía se sigue hablando de ellos, que Dios se manifestó en estas personas. Ahora no sé qué quiere usted que recuerden más después de usted. Que hemos sido cobardes, que nos retiramos del evangelio, que nos alejamos de Dios, que por no saber dominar esta carne, pues desobedecemos a Dios. O que seamos, hermanos, personas bien recordadas, jóvenes que cuando usted tal vez parta de este lugar, otro joven que fue del mismo tiempo de usted, este joven se acuerde de usted y diga, cuando este fue joven, fue un gran hombre, siempre se cuidó para Dios. Depende, hermano, de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por llegar hasta acá. Doy gracias a Dios por el privilegio, hermanos. Dios me ha concedido poder predicar un momento la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que pueden predicar. Hay muchos hermanos que pudieron llevar el tiempo de la predicación, pero Dios se le ha placido que sea mi persona y lo hago para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor gracias, ¿verdad?, por este privilegio que nos ha dado de estar en este lugar. Antes no se muevan, bueno, sí nos vamos a mover, pero nos vamos a trasladar para la parte de afuera, porque tenemos preparado un refrigerio, vamos a hacer alguna dinámica. Por favor, hermano, un poquito de paciencia, no se vaya, unos 10, 15 minutos más para poder terminar lo que es este hermoso servicio. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Gracias por la bendición que nos has permitido, oh Dios amado, de esta tarde aprender de tu palabra y reconocer, oh Dios, de que tú eres fiel, que tus promesas son fieles y que estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, oh Dios. Te pido, oh Dios, que bendigas el retorno de cada uno de nosotros a nuestros hogares. Gracias, Señor, y bendice a la juventud. Te pedimos por cada uno de los jóvenes, mira cualquier necesidad, oh Dios, cualquier necesidad que ellos tengan de un empleo, de alguna beca, Señor, un estudio. Te suplicamos, oh Dios, que cubras cualquier necesidad. Gracias, oh Dios, por los hermanos que nos han acompañado. Gracias, Cristo de la gloria. Amén y amén. Por favor, hermano, en una forma ordenada, llevemos nuestras sillitas y pongámonos ahí que las dirijan las hermanas, por favor, para poder compartir un momento con ustedes. Sí. Pero ya se van los hermanos. Pieza, extracción y reparación de piezas dentales. Todo con servicio profesional. Le atiende amablemente doctora Evelyn Arelí Villatoro Ríos. Teléfono 2613-7467, 7895-6209. Quieren venir a su presencia a alabarle.
otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa. Transporte Villatoro ofrece viajes dentro y fuera del país, cómodas microbuses con aire acondicionado y asientos reclinables. También contamos con renta de autos de todo tipo, sedanes, camionetas, pick-up, todoterreno. Transporte Villatoro, carretera panamericana, kilómetro 158, San Antonio Silva. Le esperamos. Teléfono 7888-9001. Jueves, 12 del mediodía, tu programa Edificando tu Vida. Canal 26, el canal que marca la diferencia. No te pierdas nuestro culto general, todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana,